comprar, el Banco Central vendió 1.300 millones de dólares, mucho con cepo de 200 dólares, pero un cepo de 200 dólares donde hubo casi 4 millones de personas comprando los 200 dólares y todo el mundo iba a buscar los dólares. Ojo que este año el cepo de los 200 dólares es un cepazo, es decir, no solamente están los 200 dólares, sino que muy pocos de los que supuestamente están autorizados para comprar 200 dólares efectivamente lo pueden hacer, porque se han puesto todo tipo de requisitos. Entonces no es como el cepo de 200 dólares del año pasado. Con lo cual el Banco Central puede proteger mucho las reservas, no vendiendo dólares prácticamente a los minoristas o en el dólar ahorro, en el dólar oficial. Pero está interviniendo mucho para frenar la brecha de ese dólar de 170, 172 pesos que lleva a dolarizar a las empresas en el sistema financiero. Bueno, está Gabriel Rubinstein, que justamente hizo un informe sobre este tema en los últimos días. Gabriel, gracias por atendernos como siempre. Creo que tu estimación es que el Banco Central ya vendió 2.000 millones de dólares. Yo decía que la estimación que hacíamos con el economista Amílcar Collante eran un poquito más de 1.500 millones de dólares. Hay dos formas de calcular la intervención en ese mercado de contado con liquidación. A vos te da un poco más, 2.000 millones de dólares, y que se ha incrementado sobre todo. Julio fue el pico de intervención, lo cual muestra que hay una dolarización fuerte en marcha. Sí, así es. A nosotros nos dan 1.900 y pico, bueno. 1.970, algo así. Y en julio nos da más de 400 millones de dólares que vendió el Banco Central en el mercado contado con liquidación. Con lo cual, el estrés es muy grande porque encima en los meses anteriores había vendido y el dólar se mantenía quieto, era como un dólar fijo, 150 más o menos. Y después siguió subiendo los últimos meses, entonces vende más dólares y no lo puede frenar. Claro. Entonces, a pesar incluso de las restricciones últimas, con lo cual la situación es tensa, lo cual se agrava también por la mala licitación del otro día. Tener una mala licitación significa que hay pesos dando vuelta que no van a bonos y que pueden presionar más al contado con liquidación. ¿Vos ves que la situación es controlable? Yo decía que Guzmán blanqueó que la apuesta máxima del gobierno en este momento en la campaña electoral es controlar el dólar. El dólar oficial totalmente planchado para tratar de desacelerar la inflación y también los dólares alternativos. ¿Vos ves que tienen margen para hacerlo? Bueno, el margen es cada vez más estrecho y creo que lo único que podemos pensar que puede contener esta situación es el acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, si uno dijera, mira, no va a haber acuerdo con el Fondo Monetario, podríamos anticipar una explosión cambiaria. Ahora, con acuerdo con el Fondo Monetario, deberíamos esperar una reducción sistemática del déficit fiscal y una estrategia para bajar las brechas cambiarias, además de evitarnos el default con el fondo, etcétera. Y ahí la cosa se puede empezar a encuadrar. Lo que no sabemos es si el Fondo Monetario, dada la brecha tan alta, va a aceptar una estrategia de baja gradual de la brecha, si esta estrategia luce consistente o si es una expresión de deseos. Entonces, en esos casos, como el Fondo Monetario evalúa que una brecha de más del 30% es una brecha que empieza a hacer que la economía funcione muy mal, puede haber una presión de devaluación. Sabemos que la situación es complicada en ese punto porque una devaluación en plena inflación puede tener efectos muy contraproducentes. Pero ese debate va a estar porque lo que vamos a ver en los próximos meses es que las reservas del Banco Central van a caer porque ya no están las compras masivas de la cosecha. Entonces, aunque venda, digamos, menos, aunque venda 300 millones por mes en el contado con liquidación, las reservas van a caer, el déficit fiscal va a aumentar y empezamos la temporada de fuerte emisión cambiaria, de fuerte emisión monetaria, y tenemos el problema adicional de que el rollover voluntario, el que no es regulatorio por la disposición de que los bancos pueden usar los bonos con encaje, y el que no es intrasector público, la ANSES y demás, o sea, lo que es voluntario, la renovación ha pasado de más del 100% del rollover a la zona del 60-65%, y en la última licitación estimamos fue del 43%. Entonces el gobierno tiene que ahora esmerarse en hacer una muy buena licitación la próxima de agosto, que es más chica que la de recién, 320 fue la de recién, 320 millones de pesos, 70.000 es la que viene ahora. Va a tener que sobrecolocar para ver si mejora la tasa de rollover. Como son los meses, digámosle así... Te hago una pregunta, ¿viste?
no me quiero detener, yo lo he explicado, pero bueno, por ahí es un poco técnico. El gobierno se financia con la emisión del Banco Central, con la emisión de pesos del Banco Central. Estamos mostrando cómo vienen emitiendo. En julio se ha emitido 180.000 millones de pesos para financiar el déficit fiscal. Pero a su vez tiene un vencimiento todas las semanas, vencimientos muy importantes de deuda en pesos. De hecho, nosotros mostramos que en estos 3 meses, agosto, septiembre, octubre, tiene 1 billón de pesos de deuda que le vence, de deuda de corto plazo. Entonces, hasta ahora lo que venía haciendo el gobierno es, cada vez que vencía un bono de deuda en pesos, emitía otro bono para refinanciar ese vencimiento, lo que se llama el rollover, pero además conseguía más financiamiento y de esa manera podía emitir menos pesos el Banco Central para financiar al Tesoro. Es decir, no se financiaba solo con emisión monetaria, sino que una partecita se financiaba emitiendo más deuda en pesos de la que vencía. De hecho, hasta julio lograron emitir 400.000 millones de pesos más de deuda en pesos desde la que venció. Eso se llama financiamiento neto. Lo que está diciendo Rubinstein es, ojo que en la última licitación y en las últimas ya se ve también cuando no intervienen los bancos, viene más difícil esa situación de refinanciar la deuda en pesos. Todos los pesos que no se logren refinanciar se van a escapar por el contado con liquidación, van a ir a comprar dólares. La otra pregunta que te quería hacer, Gabriel, es, yo digo, esta es la estrategia de Guzmán y que se la ha vendido al gobierno y el gobierno compró. Miren, acá lo peor que puede ocurrir es que se nos escape nuevamente el dólar cuando estamos en 50% de inflación en medio de una campaña electoral. La única forma de que se recupere un poquito el salario sobre la inflación es anclando los tipos de cambio y tratar de llegar a la elección con alguna recuperación estos meses del poder adquisitivo salarial sobre la inflación. Para eso, obviamente, el gobierno tiene que dar señales de que no mete más ruido. Y yo creo que Cristina viene dando esas señales, digamos que más allá del relato, empiezan a aceptar la realidad, por lo menos de acá a noviembre, y esa ha sido la señal de que se le va a pagar al FMI en septiembre, y obviamente si le pagás al FMI porque después vas a un acuerdo, pues si no, no le pagarías, digamos, te quedarías con los dólares en las reservas. ¿Vos crees que de alguna manera esta situación muy compleja que vos estás contando lo lleva al gobierno a moderarse en la campaña electoral más allá de la estrategia política misma? A moderarse en la campaña electoral, no lo sé, es una cuestión de tácticas discursivas, de relatos. Lo que más, desde el punto de vista económico, para mí lo más importante es que estos signos de moderación que vos comentás se plasmen en el acuerdo más rápido posible. Ahora, digamos, entró todo en este recreo hasta noviembre. Si se hubiera arreglado ya lo mismo que se va a arreglar en enero, los derechos especiales de giro se podrían usar para engrosar las reservas y no para pagarle al fondo. Bueno, por una cuestión electoral se prefiere pagarle al fondo y seguramente tendremos en diciembre, enero, febrero, más tardar, el acuerdo con el fondo. Se podría haber tenido antes, no importa, se va a tener en ese momento. Y yo creo que la moderación va a estar plasmada en el acuerdo con el fondo, porque el fondo no te va a avalar cosas que no sean mejoras fiscales permanentes, una estrategia para bajar la brecha cambiaria, llamémosle así, una invocación a que la economía necesita inversión y necesita inversión privada, que no puede ser el motor del crecimiento la inversión pública o el Estado, es la economía privada. Imagínate que el Estado está en una situación muy complicada y abundan capitales por todos lados. Vos tenés que tener la capacidad de atraer eso para que la economía privada sea pujante y cree empleo. Entonces todo eso le va a dar, a mi juicio, le va a dar una tónica de moderación que permitiría éxito en la estrategia gradual de bajar la inflación en los últimos 2 años de mandato, que también se favorece que la oposición es una oposición más liberal y amigable, lo cual hace más factible un buen desempeño de la economía, una mejora, llamémosle así, de la economía en los próximos 2 años. Está claro el punto que vos hacés respecto al acuerdo con el fondo. Y atención que después el acuerdo con el fondo, yo coincido con lo que vos decís, ¿no? En economía dicen el acuerdo está cerca, hay una decisión política postergarlo después de la elección, pero ojo que con el fondo va a ser un tema la brecha cambiaria. Es decir, cómo convergés y obviamente no es un tema que podés discutir en 3 meses de elecciones, porque el fondo siempre te pide, en todo caso, converger en la brecha cambiaria llevando más rápido
el dólar oficial hacia arriba y dando un shock de expectativas que baje los dólares alternativos y encontrarse en algún lugar en el medio. Con un dólar real alto, porque el FMI si algo aprendió de su último experimento con Macri, es que la Argentina necesita un dólar real alto. y te lo va a exigir al dólar real alto, digamos, para poder conseguir los dólares propios para ir pagándole en el futuro. Claro. Ahora, uno puede pensar que la brecha puede bajar por la propia expectativa del fondo, porque va a bajar la emisión, porque va a bajar el déficit fiscal, pero vamos, si la brecha empezamos con el 80%, por ahí decir, bueno, la vamos a bajar al 70, al 60 y por ahí no luce suficiente. Esa es la discusión que todavía no está cerrada con el fondo, ¿no? No, pero en algún momento acá se bajó, hace unos meses se bajó al 45, al 50% la brecha. Lo que pasa es que el fondo te dice, cuando tenés brecha cambiaria del 50, te dice, y bueno, ¿y cómo la cerramos? Y la tradicional del fondo para cerrarla es devaluar el oficial. Y si devaluás el oficial en este momento con 50% de inflación, pero vas a buscar la inflación a cualquier nivel. Y obviamente ningún gobierno quiere eso. Además el golpe sería socialmente terrible para una economía que está totalmente golpeada, dañada en lo social, ¿no? En los últimos 4 años. En estas circunstancias es más factible que el fondo te acepte una estrategia gradual, pero tiene que ser una estrategia consistente, porque si vos vas a estar cada 2 por 3 estatizando algo y poniendo nerviosa a la gente, o vas a estar dudoso de si vas a cumplir las metas fiscales, por ejemplo, entonces no vas a cerrar nunca la brecha. Vos tenés que tener una macroeconomía ordenada y tenés que dar señales que tranquilicen, como dice Guzmán, pero después no lo hacen, que realmente tranquilicen las expectativas, porque acá hay expectativas a veces muy desbordadas o muy negativas, si Argentina se va para el lado de Venezuela, si va para acá. Claro, si va para pero allá, hay algunos que dicen que Argentina va para el lado de Venezuela y tienen a punto de cerrar un acuerdo con el FMI, es ridículo. Lo que pasa es que, como vos decís, como el gobierno en muchas cosas quiere mantener el relato, da lugar también a que la discusión política es si Argentina está yendo para Venezuela o un acuerdo con el fondo. Cuando en realidad el ajuste brutal que te pegaste en los primeros 6 meses del año y que denuncia la oposición en este momento, a los jubilados, a los salarios públicos, a los planes sociales, a todos licuados por inflación, tiene que ver con tratar de encauzar mínimamente la situación fiscal y monetaria para que no se te descontrole el dólar. Sí, digamos, ahora viene la temporada nuevamente, seguramente va a haber que emitir 1.200.000.000, digamos, 1.200.000 millones de pesos para la parte fiscal, que es muchísimo. Vos mencionaste que emitieron 180.000, viene una temporada de mucha emisión monetaria. Sí. Entonces, la importante va a ser discutir un presupuesto para el año que viene que realmente se muestre que Argentina empieza a ir a una situación de mucho más equilibrio fiscal. Y ese es el desafío que tienen que aceptar Cristina, Máximo, el que más, etcétera. Pero sí, bueno, ordenemos la macroeconomía, porque si no las expectativas no van a jugar en contra y no vas a poder gobernar bien con las expectativas en contra. O sea, al gobierno le conviene eso, pero bueno, discursivamente es complicado porque han hecho el ajuste fiscal, lo han hecho como si fuera algo de derecha, y recordemos que Néstor Kirchner hablaba de que el ajuste fiscal era una manera de ser soberanos para no depender del mundo, no depender del endeudamiento. Entonces, la parte fiscal se ha politizado de una manera que no debería haberse hecho. Es una cuestión de ordenamiento de la sociedad que debería estar ajena a la discusión si es de derecha, si es de izquierda. Pero está bien, pero Gabriel, tenés que reconocer que vos has tenido alguna experiencia también en el sector público, que estamos hablando de una economía que viene de 3 años de recesión, con la debacle del año pasado. En economías obviamente ordenadas, que no venían de recesión, sino que venían creciendo, se derrumbaron el año pasado y los gobiernos empezaron a enviarle cheques a las casas a la gente para que salgan para que empiecen a consumir. O sea, Argentina está en una situación muy, muy dramática, que lo que vos contás, ojo que el ajuste fiscal que vos hagas, tenés que hacerlo con mucho cuidado. Este año ha sido una licuación total, porque ya en algún momento la sociedad está en una situación muy compleja, digamos, para poder seguir soportando todo, digamos, ¿no? Todo impacto desde el punto de vista de los bolsillos. Sí, de todas maneras, obviamente que la pandemia ameritaba un gran gasto social, porque estaba cerrando las empresas, obviamente que eso era así, pero ahora está toda la economía abierta. Y Guzmán tenía un cierre fiscal más prolijo que el que hoy se está haciendo, que se va a hacer en estos próximos meses, y lo bocharon, pero va más allá de la ayuda por la pandemia, porque se mezcla la ayuda por la pandemia con la permanente vocación, no solo de este gobierno,
de inflar el gasto en las elecciones para favorecer la performance electoral. Ahora, Gabriel, yo veo las cuentas, ¿no? Obviamente, de Estados Unidos, que siguen expansivos al máximo desde el punto de vista fiscal y monetario, pero también Chile y Brasil, que siguen expansivos en el 2021 desde el punto de vista fiscal, más allá de que ahora Brasil subió un poquito la tasa. Argentina ha sacado todas las asistencias, porque bueno, cuando ocurrió la crisis de octubre del año pasado, Guzmán desmontó el IFE, desmontó el ATP, se sacaron todas las asistencias. Digo, porque es paradójico. Por un lado le están diciendo, che, tienen que hacer más ajuste, y la verdad que estuvieron haciendo un ajuste que no hizo ningún otro país del mundo, porque justamente han entendido que el 2021 también era un año de pandemia. Bueno, lo que está bien, pero vos tenés que aprovechar esta circunstancia. Vos pasaste, digamos, de una situación de déficit fiscal del 0,5 del PBI en 2019 a 4,2, ponele, este año, 4%. A 6,5 el año pasado, a reducirlo de nuevo al 0,5 los primeros 6 meses. Está bien, pero vos decís, bueno, el año que viene, vos por ahí con una inercia, con la economía ya creciendo, suponiendo que no hay una tercera ola muy disruptiva, por ahí un ajuste al 3% del PBI no es difícil de conseguir. Se podría haber conseguido este año. Está y después bien. al 2 y después al 1. Tenés que mostrar un sendero de que vos querés el equilibrio fiscal, que es una cuestión de tiempo. No, Guzmán va a cumplir este año el 4,5% de déficit del PBI. Sí. Tiene un margen enorme para poder cumplirlo. Es más, puede ser menos del 4,5. Claro, puede ser el 3,8 nos está dando a nosotros. Pero lo que pasa es que vos tenés que tener cierta vocación y demostrar que vos querés el equilibrio fiscal lo más rápido posible. Pero no nos olvidemos que en el pasado, Cristina, cuando tenía superávit fiscal heredado del primer periodo de Néstor, llevó más 4 a menos 4. Así es. Entonces no mostró en una economía que iba muy bien, que crecía, no mostró vocación por orden de las cuentas fiscales. Entonces tiene que redoblar el discurso de decir, yo tengo esa vocación, pero lo vamos a hacer de a poco por la cuestión social, etcétera. Y ahí las expectativas pueden converger positivamente. Gabriel, gracias, muy interesante siempre escuchar. De ahí estaba Gabriel Rubinstein contando un poco lo que decíamos. Bueno, era este el tema, ¿no?, que quería completar.